hemos venido tratando sobre lo que son las partes de un sermón expositivo. Hemos dicho que la homilética tiene que ver con el área de la comunicación. Es lo que hemos venido enfatizando, la habilidad de organizar, de no solamente organizar, pero también de presentar efectivamente las verdades que hemos descubierto en nuestro trabajo exegético. Y hemos hablado, por ejemplo, del buen orden en un mensaje, estructura. Hemos hablado que el buen orden y la buena estructura en un sermón no son opcionales para nosotros, sino necesarios. Esta tarea básicamente nos ayuda a esclarecer cualquier investigación, cualquier descubrimiento que nosotros hayamos hecho en la palabra, y como expositores hemos dicho que deseamos no solamente amar a Dios, pero deseamos también amar su palabra y deseamos también amar al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y nosotros como predicadores tenemos un reto increíble. Para nosotros amar a Dios es amar a nuestro pueblo a través del ministerio de la palabra. Y esto no es un trabajo fácil, es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere y demanda de mucho, pero de mucho esfuerzo. El orden, por ejemplo, en un sermón no va a venir automático, no va a venir accidentalmente. Se requiere y se demanda de mucho, mucho trabajo. El día de hoy me gustaría que pudiéramos notar que el sermón básicamente va comenzando a dar forma considerando por lo menos varios aspectos. En un sentido, es subjetivo. Hay elementos en la predicación, en el sermón, que son de carácter objetivo. Todos necesitamos hacer el trabajo, por ejemplo, de exégesis, pero si usted se da cuenta, en el elemento exegético, todos podemos llegar a una misma verdad, ¿no es cierto? Todos podemos llegar a una misma proposición del texto. Todos podemos llegar tal vez a un mismo bosquejo, todos podemos llegar tal vez a una verdad contundente, transgeneracional, todos podemos tal vez a llegar por lo menos fundamentalmente a las mismas conclusiones. Pero hay otros elementos también que necesitamos nosotros considerar que son de carácter subjetivos. Es el individuo, no es tanto el texto, es la persona, es el predicador. Y hay aspectos que no podemos nosotros menospreciar. Hay asuntos que necesitamos nosotros considerar con mucha seriedad. Por ejemplo, una vez usted tiene su trabajo ya desarrollado, uno de los elementos que yo creo que es muy, pero muy importante es pensar, por ejemplo, y pensar en el aspecto de cómo el Señor, por ejemplo, está tratando con usted en su crecimiento, su madurez. El mensaje, básicamente el texto está ahí y es un elemento que debemos nosotros de considerar. El sermón va a depender en gran manera de cómo el texto se mueva, ¿no es cierto? Hemos dicho que la simetría de su sermón tiene que ver con la simetría del texto, ¿verdad? Si son 3 puntos que el texto refleja, son 3 puntos, no son 2, no son 5, sino que son 3. Aún el mismo texto también marca el aspecto de simetría en el sentido que nosotros no sabemos si un punto es más importante que el tercero. Y nosotros no podemos decidir esos elementos. Es el texto el que va marcando, ¿no es cierto? El texto es el que básicamente nos va dando la pauta de los énfasis que el autor va desarrollando. Ese es el texto, eso es un elemento objetivo. Pero un elemento, por ejemplo, subjetivo, tiene que ver, por ejemplo, con el corazón del pastor. Tiene que ver con las cargas que el Señor está poniendo en su corazón. Por ejemplo, las necesidades de la congregación no son tal vez las mismas necesidades de otra congregación. El hermano va a México, por ejemplo. Las necesidades, tal vez, nosotros tenemos verdades transgeneracionales, transculturales, universales, ¿no es cierto? No importa dónde nosotros vayamos, sea China, sea África, donde quiera que sea,
son verdades que el pueblo de Dios tiene que escuchar. Pero las cargas que usted tiene en su corazón, por ejemplo, son muy diferentes a otro predicador. Las necesidades, por ejemplo, de la congregación que usted va, por ejemplo, se va a dirigir, esa es parte el sermón va tomando forma a medida que no solamente consideramos la verdad exegética, transgeneracional, ¿no es cierto? Pero a medida que nosotros observamos no solamente a mi corazón, las cargas que Dios está poniendo en mi corazón como resultado de tal vez de mi experiencia con Dios. Usted como individuo, usted está creciendo. Usted como individuo, usted tiene un peregrinaje personal. Usted está experimentando a Dios constantemente, ¿no es cierto? Y otro elemento también que es muy importante es cómo el Espíritu de Dios está guiándolo a usted a través de esta experiencia, de este acto predicable. Hay tantos elementos que nosotros no podemos controlar. En una semana puede surgir, por ejemplo, puede surgir la muerte tal vez de un ser amado. ¿Y cómo eso le va a afectar, cómo le va a impactar a usted y a mí? Nos va a impactar. Son momentos impactantes, emocionales, que no podemos decir nosotros, oh, tengo un sermón que preparar y entonces está en un vacío. Absolutamente. Está su experiencia y está también el Espíritu de Dios guiándolo a usted no solamente en la preparación, pero aún en el acto de presentación, la predicación misma. O sea que todos esos elementos, es cierto que tenemos el elemento, digamos, objetivo, que no podemos cambiarlo, que tal vez todos vamos a llegar tal vez al mismo lugar, no, si observamos y con detenimiento y ponemos en práctica nuestra hermenéutica, vamos a concluir tal vez las diferencias van a ser mínimas. Pero estos elementos, la congregación, su corazón, cómo el Espíritu de Dios le está guiando en las experiencias que usted va viviendo de día a día. Todos esos elementos son increíblemente importantes. Por ejemplo, a mediodía, a la hora de lunch, mi esposa y yo escuchamos un sermón en la universidad. Hay chapel los días lunes, miércoles y viernes. Y entonces traen predicadores de diferentes, y entonces mi hija está en la universidad y entonces escuchamos los chapels, ¿no? Y entonces conversamos y mi esposa y yo escuchamos el sermón. Y entonces este es un hermano que viene de aquí del sur de California. El hermano se llama Matthew Jones, muy, muy buen predicador en mi consideración. Él tituló su sermón. El sermón de él se llama Lost Adam, Los Ángeles. Así se llama. El sermón así. Le voy a escribir yo al hermano un día de esto, mis reflexiones, ¿no? Mi esposa y yo, mi hija, pues conversamos alrededor del sermón, no solamente asunto de contenido para nuestro propio beneficio, pero otros elementos importantes, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, ese título tal vez en español no tiene mucho sentido, pero el hermano sacó una rima, básicamente. Y entonces, los dos puntos que él tiene en su sermón es básicamente The Last Adam. ¿Y dónde cree que fue en su sermón? ¿Alguien? El Adán perdido. El Adán perdido, Los Ángeles. Los Adam, Los Ángeles. ¿Sí ves la rima que tiene? Tiene rima, por lo menos en inglés. Lo traduces en español, no tiene sentido. Pero lo mismo pasa, ¿no? En toda lengua. Pero ¿qué cree que hizo en sus dos partes del sermón? Solamente en el título sugiere dos ideas. ¿Qué hizo? ¿Qué cree que hizo? Comparar Cristo y los ángeles. Los Ángeles, está hablando de Los Ángeles. Aquí Los Ángeles, aquí no Los Ángeles, Los Ángeles, aquí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Los Adam, Los Ángeles. Así como está perdido Adán, están perdidos los ángeles. Exactamente, esa es la idea de él. La idea de él es esa. Entonces, el énfasis de él fue, número uno, ver la perdición de Adán.
O sea que la teología a la cual él apeló fue amartología, el pecado del hombre. Y cómo el pecado del hombre no solamente se ve en Adán, nuestros padres, pero en los ángeles. ¿Cuál cree que usó? ¿Cuál cree que usó? Algo de Romano 8. Mire, por ejemplo, hermano Romanos, el hermano Génesis 3, Romanos 1. Eso fue lo que hizo, ¿no? Ahora no fue, digamos, no fue una exposición, digamos, no tomó un texto, ¿me entiende? Y lo expuso. No, fue una predicación más teológica, ¿no? Lo cual no está necesariamente malo. No está necesariamente. Usted y yo nos vamos a enfrentar con situaciones. Por ejemplo, yo prediqué un sermón sobre la reconciliación si la soberanía de Dios cancela la responsabilidad del hombre. Y entonces el sermón en su naturaleza, ¿qué cosa es? Es teológico. Entonces ir a la Escritura. Si la soberanía de Dios, la elección de Dios cancela la responsabilidad del hombre. Y entonces ver a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento cuál es el tenor, qué es lo que cuando aparece, cuando surge en las páginas de la Escritura la elección y resulta la soberanía de Dios, cancela la responsabilidad del hombre. Entonces, en cierta manera, van a haber sermones que son de carácter teológico, ¿no es cierto? Tal vez no va a ser una exposición necesariamente. El hermano hizo básicamente fue un mensaje más teológico, ¿no? Entonces, casi mitad y mitad, fue 1 hora y 12 minutos que duró el sermón. Y entonces en su presentación, básicamente la teología, el pecado del hombre y cómo se ve esto aquí en Los Ángeles. Y entonces una de las cosas que él exteriorizó fue que él creció toda su vida aquí en Los Ángeles y creció entre morenos. Entre morenos. Por ejemplo, fue a la escuela y el único blanquito era él. Y ahí todos morenitos, todos. Y le preguntaban y le decían, ¿y tú eres negro? Le decían, porque él pensaba como negro en toda su... O sea, la experiencia de él, y esa experiencia en ese sermón sale. Oh, es increíble cómo sale. ¿Cómo sale? Yo le aseguro que alguien más blanquito como él, imagínense, se llama Matthew Jones. Otro Matthew Jones, ¿me entiende? Como él, no predicaría así ese mensaje, por lo menos de esa manera. Pero que lo que pasa, la experiencia de él va de por medio, y surge, y no. Ahora, es cierto que tal vez ciertas cositas, ¿me entienden? En el mensaje son tal vez cuestionables. Mi hija me decía, por ejemplo, y tenemos una conversación pendiente en cuanto a eso, una observación que ella hizo, muy interesante. No, y para mí eso es importante porque abre diálogo, ¿no? Muy, muy interesante. Pero estos elementos, estos factores, por ejemplo, el texto, digamos, ok, vamos al capítulo 3 del Génesis, capítulo 1, que es lo que vamos a ver. Vamos a terminar objetivamente casi a las mismas conclusiones. Muy, pero muy, muy difícil que nosotros, ¿me entiende?, drásticamente terminemos en otro puerto. Vamos a terminar en el mismo. Pero el elemento congregación va de por medio, mi corazón, la manera en cómo el Espíritu de Dios me está guiando, y eso tiene que ver con su oración en el texto, a medida que usted va orando el texto y a medida que usted va trabajando el texto, porque es un trabajo y es un trabajo altamente espiritual. Dios ha revelado y usted ha tomado en serio el texto. Y entonces hay cosas que se resuelven en oración, en meditación. Por ejemplo, el pasaje lo tiene usted, está tan saturado en su mente, en su corazón, que usted está manejando y usted está pensando y usted está meditando, y entonces usted está viendo conjeturas y está viendo relaciones y repeticiones. Usted está constantemente, y por momentos es momento tal vez de orar el pasaje mismo. O sea que todo eso a diferencia, digamos, de alguien que, ¿me entiende?, solamente agarra un pasaje y entonces el Espíritu de Dios me va a decir. O sea, no somos de ese corte.
tomamos esto en consideración, en seriedad, y entonces todos esos elementos van saliendo. Ahora, algo importante que necesitamos nosotros entender en cuestión de nuestra elaboración de sermones, de predicación, algo que no podemos nosotros dejar a un lado, es el aspecto que mencionaba la semana pasada de relevancia, la relevancia de la Escritura. Cuando hablamos de relevancia en la predicación, no relevancia de las Escrituras en sí mismo. Hemos dicho que las Escrituras, con usted o sin usted, son relevantes. Con usted o sin usted, son relevantes. La Escritura, la palabra de Dios, es más cortante que toda espada. Dice que penetra, no la predicación de la palabra, sino la palabra misma. Dice la Escritura que la ley de Jehová, ¿qué es lo que hace? Dice que es perfecta, dice que convierte el alma. La palabra en sí misma, capítulo 19 del libro de los Salmos, convierte, dice que hace sabio al sencillo. O sea que la palabra en sí mismo tiene poder. ¿Por qué? Porque viene de Dios. O sea que cuando hablamos de la relevancia de la Escritura, es una cosa. Cuando hablamos de la relevancia de la predicación basada en la Escritura, es otra cosa. Son dos cosas diferentes que si las mezclamos, si no las distinguimos, entonces terminamos donde no deberíamos de terminar. Relevancia tiene que ver con la palabra, relevancia en predicación tiene que ver con la palabra persuasión. Persuasión. Ahora, como mencionaba, creo, no sé en esta clase, no sé, pero para muchos creyentes, para muchos pastores, predicadores, persuasión no es una palabra muy buena. No es una palabra que se le da la bienvenida con los brazos abiertos. ¿Por qué? Sencillamente por el argumento del apóstol Pablo en la primera de Corintios, el capítulo 2. Mire lo que dice este pasaje bíblico. Leamos este pasaje, porque este es un pasaje que, ¿me entiende? Desafortunadamente no se entiende bien y entonces terminamos transgiversando lo que es persuasión. Mire, por ejemplo, lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fui a vosotros. Dice, con palabras de excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, yo no fui a vosotros tal vez con elocuencia. Mi idea no era esa, dice el versículo, en el versículo 2, continuando, observe usted conmigo, dice, pues me propuse no saber, dice, entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea que Pablo era ignorante, está diciendo que él era ignorante tal vez digamos, de la persuasión, de la elocuencia, no necesariamente. Lo que está diciendo, lo que está enfatizando no es el estilo, no es la retórica, como lo que se acostumbraba básicamente en todo el mundo afectado por la filosofía griega. Es más, dice el versículo 3, mire, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mire lo que dice el versículo 4. Y mi palabra, y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, predicación, ni mi palabra, ni mi predicación, dice el versículo, fue con palabras, ¿qué cosa? Persuasivas. Dice el versículo, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Está negando él? Pablo está negando la persuasión. ¿Cuál es la persuasión que está negando Pablo?
La persuasión que viene por vía de sabiduría humana. Usar, por ejemplo, tantas invenciones humanas, correcto. O sea, Pablo no está en contra de la persuasión. La persuasión que viene por sabiduría humana, sí, está bien. Pero dice el versículo, la persuasión de él, ¿cuál es? Demostración del Espíritu y poder. O sea, el problema no es persuasión. El problema no es persuasión. El problema no es la habilidad de convencimiento. Porque al final del día, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer con nuestra predicación? De alguna manera, el aspecto de convencimiento, yo sé que teológicamente nosotros no convencemos, pero a través de la predicación, ¿qué es lo que ocurre? El Espíritu de Dios utiliza esa predicación bíblica para convertir. Pero persuasión es nuestra tarea. Y la persuasión tiene que ver con convencimiento de una y otra manera. Ahora, usted se da cuenta que el apóstol Pablo, por ejemplo, en este pasaje bíblico que es uno de los más controversiales, persuasión o no, yo persuasión, pero ¿qué es la predicación realmente? En esencia, ¿qué es lo que es? Mire, por ejemplo, este pasaje de la Escritura, mire qué interesante el capítulo, por ejemplo, 18 del libro de los Hechos. Mire el capítulo 18, el apóstol Pablo, por ejemplo, en este capítulo, aquí está Lucas y nos presenta algo muy, pero muy interesante. Pablo está en Éfeso y entonces dice el versículo 8 de la siguiente manera: entrando Pablo en la sinagoga, como acostumbraba hacerlo. ¿Qué se hacía en la sinagoga? ¿Se recuerda? Lo vimos en el capítulo, no es cierto. Usted se da cuenta que el orden de la sinagoga tenía que ver no solamente con la lectura de la ley, pero la explicación también de la ley y la exhortación de la ley. Dice el versículo bíblico que entrando Pablo en la sinagoga, habló, dice, ¿con qué? Con denuedo, por espacio de 3 meses, dice, discutiendo, ¿y qué cosa? Persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero ¿qué tipo de persuasión fue la que Pablo utilizó? Solamente la forma de persuasión en el sentido de tenemos nosotros a alguien elocuente, sabe hablar, y entonces en virtud de que sabe hablar, entonces el mundo se impresiona. No, eso no es nuestro interés. Esa es persuasión humana. Ese es aún apelar al emocionalismo. Nuestra persuasión no es de esa naturaleza. Nuestra persuasión es del Espíritu y de poder, que solamente viene de Dios. O sea que esa persuasión es revelatoria en el sentido que Dios ha revelado su verdad y quiere que esa verdad sea conocida, que el mundo la conozca,